Hola, hola, soy Carmen y estás en Carmina Spa. Si es la primera vez que pasas por aquí, te doy la bienvenida. Hoy no te traigo una manualidad, hoy vengo con 53 manualidades. Te dejo la recopilación de los trabajos que hemos hecho juntos en el canal a lo largo de este año. Sí, juntos, porque sin ti no habría sido posible. Y también está la presentación de Happy. Desde su llegada no puede faltar como protagonista. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Y recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un vídeo. ¿Y tú? ¿Te has suscrito ya? ¿No? Venga, dale al botoncito rojo que hay bajo el vídeo. Me encantaría que estuvieras por aquí en mis próximos vídeos. ¿Lo has hecho ya? ¿Sí? ¡Gracias! ¿Qué tal si me acompañas para refrescar la memoria? Seguro que hay algo que te apetece hacer. ¡Venga, que empezamos! Empecé el año reciclando 2 botellas de plástico y convirtiéndolas en 2 hermosos jarrones. Con un cartón y un mantel de plástico puedes hacer una carpeta para tus cartulinas, foamy y fieltro. No tires los tarros grandes, transfórmalos y decóralos para la despensa de la cocina. Y llega San Valentín, convierte una botella en una hermosa lámpara muy romántica. O un simple retal de tela en unos preciosos mini cojines. Seguimos con el amor. No tires los tarros y las latas. Mira qué belleza. Unos lindos portavelas y un florero súper sencillo de hacer. El decoupage también tiene cabida en San Valentín. Puedes hacer unos posavasos maravillosos. Pasa para ver qué otro material reciclo. No tires las cajas, mira en lo que las puedes convertir. En organizadores. Si llega a tus manos una caja de puros, no la tires. Transfórmala, te enseño cómo hacerlo. Aunque no lo creas, con la caja de un lote de colonia se puede hacer un organizador como este. Mira lo que puedes hacer con tapones de corcho. Una linda bandeja. Y seguimos con los corchos. Esto sí que es fácil. Unos posavasos bien chulos. Si se te ha quedado una falda pequeña o ya no la quieres, no la tires, hazte un cojín. Reciclando y con decoupage puedes hacer una cesta para Pascua bien coqueta. No te pierdas este tutorial. No te deshagas de las botellas de cristal, las puedes convertir en floreros. Y llega el Día de la Madre. ¿Qué mejor regalo que un collar hecho con tus propias manos y reciclando materiales? Otro regalo maravilloso que puedes hacer con pasta de modelar es un marco en forma de pergamino. También puedes reciclar unas latas y regalarle un fantástico macetero o florero eterno. ¿Tienes una bandeja de madera y no sabes qué hacer con ella? Pues pasa a ver este tutorial y mira cómo la transformo. No tires los tapones de plástico, recíclalos. Mira lo que puedes hacer. Un marco de fotos. ¿Una botella? ¿Sabes lo que es el decoupage inverso? No te pierdas lo que te enseño en este tutorial. Te va a encantar. Como ves, seguimos reciclando. Ahora un tarro y tarritos y los convierto en maravillosos portavelas. ¿Sabes esas cajas de bombones? Pues aquí otro tuto de decoupage inverso y algo más. Mira qué fácil es convertir un tarro en una linda y cálida lámpara. ¿Sabes lo que es el plastic canvas? En este vídeo te enseño a hacer un bolso chic de forma muy sencilla.
otra cajita de bombones, otro decoupage inverso, otra técnica y un resultado fantástico. No te lo pierdas. Con un trozo de madera, unas latas y lo que encuentres por casa, te puedes hacer un lindo cuadro. Aunque no lo creas, los llaveros también tienen su tendencia y estos de pelito, aparte de estar de moda, son súper fáciles de hacer. Reciclando puedes hacerte unos lindos maceteros y estos no necesitas estar pendiente de regarlos. No tires los tubos de cartón y hazte unas velas decorativas muy fácilmente. Seguimos y seguimos reciclando y convirtiendo lo que va a la basura en hermosos objetos decorativos. Un tarro, una tabla de madera, unos palitos de helado y poco más. En un momento tenemos un cuadro bien chulo. Sí, estás leyendo bien, ni coser ni pegar, un bolso de lo más fácil de hacer y bien cómodo que es. Estos carteles inspiración se hacen en un periquete y te enseño cómo hacerlo sin tener que pintar las letras. Más fácil, imposible. ¿Tienes un cubo de metal? Dale una nueva vida. Mira qué bonito queda este. Guarda unas latas y conviértelas en un organizador de escritorio chulísimo. ¡Wow! ¡Cuánto me gustó hacer este reciclaje de cartón! Pasa a ver y descubrir a quién se lo copio. En este vídeo te presento a mi linda bebé, la nueva integrante de la familia, mi bella traviesa, que suele ser protagonista en algún que otro vídeo. Aquí el único vídeo de Halloween de este año, donde te dejé el recopilatorio de trabajos del canal. Otro lindo trabajo copiado, que si te intriga saber a quién pertenece, solo tienes que pasar a verlo. Y llega la Navidad con esta bella corona en forma de muñeco de nieve. ¿Sabes qué material reciclo? Pasa a verlo, seguro que te sorprende. Mira qué fantástico adorno hago con fieltro. Un Santa de lo más travieso, que se esconde en lo alto de la puerta. En Navidad no pueden faltar unos lindos y clásicos cojines navideños. Si vieses lo fáciles que son de hacer, seguro que no dudarías en tener alguno. Vienen con plantilla incluida. Este colaborativo me encantó. Tengo el salón lleno de luz y brillo. Si quieres saber a quién se lo copio, ya sabes, pasa a verlo. En Navidad se pueden hacer decoraciones fáciles, rápidas y económicas, con resultados muy bellos. Recicla los churros de espuma que no uses y conviértelos en lindas y decorativas velas navideñas. Hacer una corona navideña no tiene por qué ser algo difícil. Si pasas a ver este vídeo, te sorprenderá lo fácil que resulta. Un calendario de Adviento no tiene edad. Todos podemos disfrutar de una sorpresa diaria, ya sea de una chuche como de un pequeño detalle. Como disfruté de este lindo trabajo. Enamorada estoy de mis tres traviesos. Son unos gnomos divertidos y muy sencillos de hacer. Este fue un colaborativo con mi amiga Amparo del canal Amparo La Cruz Do It Yourself. En la cajita de información te dejo el enlace a su canal y a su trabajo. Crear o transformar bolas navideñas es más sencillo de lo que piensas. Puedes hacer tantos modelos como quieras y en los estilos que quieras. Modernas, savvy chic, rústicas, bueno, lo que te venga a la cabeza. En el caso de los pinos, árboles o abetos navideños es igual que con las bolas. Puedes dejar correr tu imaginación y convertir conos de pórex o conos de cartulina en verdaderas maravillas.
Y llegamos a la última manualidad del año, las 3 casitas navideñas, con distintos materiales reciclados, cada una a su estilo, pero las 3 con su encanto. Un trabajo con el que me divertí muchísimo y del que me siento muy satisfecha. Bueno, ¿qué te ha parecido? Espero que hayas disfrutado con esta recopilación. En la cajita de información tienes la lista de reproducción con todos los vídeos. Antes de despedirme te recuerdo que el 1 de enero estaré aquí a las 00 horas en punto, hora española, para mandarte mis mejores deseos en este nuevo año que entra. Te doy las gracias por haber pasado por el canal y por haber visto el vídeo. Espero que te haya gustado o al menos que te haya entretenido. Un momento, no te vayas sin dejarme tu like y un lindo comentario. Y suscríbete, es gratis, no cuesta dinerito. Así me ayudarás mucho, además de hacerme muy feliz. Y un último favor, ¿qué tal si lo compartes en tus redes sociales y con tus amistades? Así llegará a más personas. Y ahora sí, ya llegó el momento de la despedida. ¿Cómo? Como siempre, mandándote 1 millón de besos y muchos abrazos. ¡Adiós!